En el siguiente video vamos a desarrollar un ensayo de permeabilidad in situ con el que podremos calcular el coeficiente de permeabilidad de un tipo de suelo. Recordemos que la permeabilidad es una propiedad de los suelos que permite que un líquido, generalmente agua en la naturaleza, fluya a través de él exactamente a través de esos espacios vacíos que se encuentran interconectados, es decir, a través de sus poros. El movimiento o el desplazamiento de estos fluidos se rigen bajo la ley de Darcy, ya que este desplazamiento a través de los suelos suele ser un movimiento bastante lento, lo cual nos permite considerar que se trata de un flujo laminar. La ley de Darcy nos indica que la velocidad de un fluido a través de un medio poroso es directamente proporcional al gradiente hidráulico propio de este medio, es decir, es directamente proporcional a la pérdida de carga que existe en el fluido debido a que éste se está desplazando a través del suelo. Esto se puede expresar matemáticamente como se muestra en la pantalla, donde V es la velocidad del fluido, K es una constante e I es la gradiente hidráulica. Considerando que este valor constante vendría a ser el coeficiente de permeabilidad del suelo que queremos estudiar. Los ensayos de permeabilidad in situ son varios. Entre ellos tenemos el método de Lefranc, el método del doble cilindro, de Porchet, de Luyon, entre otros. En esta ocasión hemos seleccionado o hemos decidido usar el método de Lefranc. Para ello se van a necesitar algunos materiales como una barreta y una lámpara angosta de jardinería o cualquier herramienta similar que nos permita hacer una perforación o un agujero en el suelo de interés, en el suelo donde que querremos estudiar. También una wincha para tomar medidas, un recipiente con mucha o abundante agua, un cronómetro para poder tomar tiempo y una hoja donde podamos registrar los datos que vayamos obteniendo. El objetivo principal de esta experiencia es poder obtener el coeficiente de permeabilidad de un suelo de forma empírica a través de un ensayo de permeabilidad in situ. Con ello, poder comprender la importancia del coeficiente de permeabilidad a la hora de analizar un tipo de suelo y también identificar las características de este suelo con relación a su capacidad de filtración. Bueno, el ensayo de Lefranc tiene algunas variantes, tales como si se trata de una prueba de flujo variable o de flujo constante, y dependiendo si el nivel freático se encuentra cerca de la superficie o no, puede ser una prueba de ascenso o de descenso. Bueno, después de desarrollar, siguiendo el flujo, después de desarrollar el agujero o la pequeña perforación, que va a ser aproximadamente de unos 30 centímetros de profundidad, vamos a considerar que estamos tratando con un ambiente somero, porque el agujero es bastante pequeño y es muy cercano a la superficie. Respecto a las condiciones iniciales del terreno, no se conoce mucho, es lo que se quiere evaluar. A grandes rasgos, echando un poco de agua en la superficie del terreno, esta agua se percola a través del suelo medianamente rápido. Entonces, tiene una conductividad hidráulica que viene a ser el coeficiente de permeabilidad, baja o no. Bueno, aparentemente puede que sí, entonces vamos a tomar una prueba de flujo variable. El nivel freático es somero, bueno, no llegamos a observar el nivel freático, así que va a ser una prueba de flujo variable con descenso, es decir, el agua, vamos a llenar el espacio de la perforación y vamos a observar cómo esta agua va a ir descendiendo, ya que va a ir percolando en el suelo que se encuentra alrededor. Eso lo vamos a observar a continuación. Bueno, primero que nada seleccionamos un lugar, en este caso un jardín que cuenta con algunas plantas alrededor. El suelo es medianamente resistente. Seleccionamos un espacio medianamente descampado, que no haya vegetación o árboles muy cerca, y empezamos a hacer la perforación con ayuda de las herramientas. Cuando hayamos obtenido una profundidad mínima de unos 30 centímetros para que nuestro ensayo pueda ser correcto, medimos también el diámetro de esta perforación y a continuación empezamos con el ensayo, que consiste en
llenar este agujero que hemos realizado con abundante agua. Hay que recordar acá, es importante mencionar que los ensayos in situ solamente tienen validez o aportan datos medianamente seguros si es que el suelo que estamos estudiando es un suelo ya saturado. Ahora, si ese suelo no es saturado, los resultados que podamos obtener no son 100% fiables. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder asegurarnos de que el suelo esté saturado, aunque si es que el nivel freático no se encuentra cerca, es muy difícil saturar el suelo. Sin embargo, con fines prácticos de esta experiencia, lo que vamos a hacer es, alrededor de una hora, hora y media, vamos a estar llenando este agujero con abundante agua para que esta agua se filtre en el suelo que se encuentra alrededor y eventualmente este suelo se sature. Si bien es cierto que no vamos a lograr que el suelo se sature por completo, la idea del procedimiento es tratar de obtener un suelo lo más saturado posible. Luego de haber hecho este procedimiento durante un lapso de una hora aproximadamente, empezamos a tomar las medidas que ahora sí nos van a servir. Empezamos a llenar este agujero y lo llenamos hasta el tope. Luego de que este agujero haya sido llenado hasta el tope, vamos a medir el descenso de la columna de agua en intervalos repetitivos de aproximadamente 10 minutos. Hay que tratar de ser lo más precisos posibles. Vamos a realizar este ensayo por lo menos unas 5 o inclusive 6 veces, hasta que el descenso de la columna de agua sea lo más cercana posible. En la pantalla podemos observar cómo ocurre este proceso de llenar agua reiteradamente y después de 10 minutos medir el descenso de la columna de agua. Luego de haber realizado la experiencia repetidamente, como mínimo 6 veces, anotamos los datos. Tenemos acá en la pantalla los datos. La profundidad del agujero de la perforación era de 30 centímetros. El diámetro de esta perforación era de 12 centímetros. Y cada 10 minutos, que vienen a ser 600 segundos, la pérdida de carga hidráulica, es decir, el descenso de la columna de agua, está registrado. En el primer intervalo se registró un descenso de 14,4 centímetros, en el segundo de 15,2, en el tercero de 15, en el cuarto de 14,6, en el quinto 13,8 y en el sexto 14 centímetros. Tenemos un gráfico a la derecha donde podemos observar cuáles son los datos que vamos a necesitar. Este L de acá es la profundidad de la perforación. En este caso, hemos llenado el agua hasta el tope y hemos registrado el descenso, la pérdida de carga hidráulica, que está representado como delta de H. Estas son las longitudes que hemos tomado en un lapso de 10 minutos o 600 segundos. El H es la carga hidráulica promedio en cada toma, que viene a ser un punto intermedio entre el nivel de agua inicial, el más alto, y el nivel de agua final, el más bajo. Bien, habiendo tomado estos datos, realizamos los cálculos necesarios. De acuerdo al procedimiento del método Lefranc, la fórmula que vamos a necesitar o que vamos a utilizar para poder calcular el coeficiente de permeabilidad del suelo es la siguiente. Esta letra K representa al coeficiente de permeabilidad y es igual a 2 multiplicado por C, que es el factor de forma. En un momento lo vamos a mencionar. El factor de forma multiplicado por A, que es el área de la sección transversal de la perforación, por delta de H, que es la pérdida de carga hidráulica, dividido por el tiempo, y en este caso hemos tomado tiempos constantes de 600, intervalos constantes de 600 segundos, y H, que es la carga hidráulica promedio en cada toma. El factor de forma va a depender de la forma que obtengamos el barreno o la perforación. En este caso nuestra perforación es bastante pequeña, pero le hemos dado una forma cilíndrica. Esta forma, al ser esta una forma cilíndrica, el factor de forma se calcula de la siguiente manera. Esto de acá está ya definido en algunos papers o en la literatura relacionada al estudio de mecánica de suelos.
En el caso de un cilindro se calcula como 0,366 por logaritmo de L más raíz cuadrada de L cuadrado menos D cuadrado. Todo eso sobre L, donde ya sabíamos que L es la profundidad total de la perforación y D vendría a ser, como ya habíamos mencionado también, el diámetro de esta perforación cilíndrica. Bien, en la siguiente tabla están anotados todos los datos. Para el primer intervalo, la pérdida de carga hidráulica era 14,4. La carga hidráulica promedio en cada observación, para la primera observación sería 22,8. ¿Okay? Recordemos que esta carga hidráulica promedio es simplemente la longitud total de la perforación, matemáticamente, menos la mitad de la pérdida. Entonces sería 30 centímetros menos la mitad de 14,4, que me estaría dando 22,8. ¿Okay? Matemáticamente se calcula de esa forma. Luego, el factor de forma, como estamos trabajando en la misma perforación constantemente, en la misma perforación cilíndrica, siempre nos va a salir 0,0215 con unidades de 1 sobre centímetros. ¿Okay? El área de la sección circular de esta perforación, tomando en cuenta el diámetro que habíamos medido, es de 113,1 centímetros cuadrados. Teniendo todos estos datos y reemplazándolos en el lugar correspondiente en la fórmula de coeficiente de permeabilidad, obtendríamos un valor de 5,12 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Repetimos esta explicación, este proceso. Para cada intervalo de tiempo, obtenemos diversos valores y finalmente, después de haber obtenido los 6 valores que observamos en la pantalla, lo último que tenemos que hacer es sacar un promedio de estos. Al sacar el promedio, obtenemos finalmente un valor de 5,17 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Con este dato nos vamos a la siguiente tabla, donde podremos observar qué tipo de suelo corresponde, qué nombre o qué clasificación le corresponde a este suelo en función a su permeabilidad. Ya que el valor que habíamos obtenido era de 5,17 por 10 a la menos 3, este numerito se encuentra en el rango de desde 10 a la menos 3 hasta 10 a la menos 2, con lo cual estaría cayendo aproximadamente en el campo de las arenas, orientándose más hacia el lado de las arenas muy finas, combinadas quizás con limos orgánicos e inorgánicos, que pueden incluir mezclas de arena, limo y arcilla. Como conclusiones y recomendaciones finales, podemos mencionar que es importante, ya al igual que en cualquier otro procedimiento desarrollado en campo, siempre utilizar el equipo de protección personal adecuado para evitar cualquier percance. Respecto al desarrollo del ensayo en sí, es importante considerar que en el fondo de la perforación, de ser posible, hay que ubicar una pequeña capa de gravas, ya que si el suelo tiende a ser de grano muy fino, ya sean arenas finas o limos, arcillas, al echar el agua, este material fino puede generar una pequeña capa que va a empezar a funcionar o va a empezar a trabajar como si fuese un filtro, entorpeciendo el flujo del agua desde la perforación hacia el suelo. Para evitar eso, se recomienda bastante utilizar una capa de grava en el fondo. Y como último punto, mencionar que el desarrollo de esta experiencia nos permite calcular a grandes rasgos el coeficiente de permeabilidad del suelo, pero de forma anisotrópica. Eso quiere decir que en esta perforación el agua en las paredes del suelo viaja horizontalmente y en el fondo de la perforación viaja verticalmente. Y es importante recordar que el coeficiente de permeabilidad en los diferentes estratos de un suelo puede cambiar si es que lo medimos a lo largo del estrato
o si lo medimos a través del estrato. Entonces, el coeficiente de permeabilidad es un valor, una propiedad anisotrópica que va a depender de la dirección en la cual se mida. Eso sería todo por esta ocasión. Gracias por su atención.